Bienvenido a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí conmigo, sea mañana, tarde o noche, que me estés acompañando aquí en Sin Límites. Quiero compartirte acerca de la salud emocional y espiritual. Es tan importante y tan esencial, así como la salud con tus relaciones. Hay un mandamiento en la Escritura que dice que cuando le preguntan a Jesús acerca del mandamiento más importante, y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y después dice: y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es bien importante el tener relaciones saludables, porque no podemos decir, fíjate, y aquí esto toma un cauce muy padre, porque mucha gente quiere ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, pero en su relación con el prójimo están en un constante conflicto, están en una constante lucha de poderes por ceder territorio, por recuperar, por dominar, por mantener su hegemonía en cuanto a sus ideas, sus perspectivas, sus puntos de vista, todo lo que ellos, o todo lo que uno como individuo piensa o cree que es lo correcto. Hace un tiempo escuchaba un tema acerca de la caja, ¿no? Y de la gente que le gusta señalar todo lo que se encuentra o ve desde adentro de su caja, desde su perspectiva, y se olvidan de que todos los demás pues también tienen su propia perspectiva y su propia manera de pensar. Y ahí es cuando, si las personas no entran en lo que yo opino, pienso o mi mente cree o divaga en que es correcto, entonces ahí ya clasificamos o marcamos a la gente de una manera distinta y los sacamos del contexto porque no están de acuerdo con nosotros, o los sacamos personalmente, los sacamos de nuestro contexto, simple y sencillamente porque sus formas de ver las cosas o sus perspectivas difieren y se desvían de lo que nosotros pensamos. Entonces aquí en lo que quiero compartir, una de las cosas que quiero que te lleves hoy es que tú no eres el centro del universo, ni tú ni yo somos el centro del universo, ¿ok? Hay algo que se llama sentido común y es algo con lo que debemos de vivir. Y en las relaciones interpersonales, cuando aplicamos el sentido común desde la parada cristiana o desde la parada agnóstica, cuando aplicamos nosotros el sentido común, pues dejamos de ser nosotros el centro o pretender ser el centro y ser la última Coca-Cola en el desierto o the whole enchilada, como dicen por acá. Dejamos de ser nosotros ese todo y venimos a formar parte del conglomerado social al cual pertenecemos, llámese iglesia, llámese club, llámese equipo deportivo, llámese empresa, comunidad, en donde quiera que te estés desenvolviendo. O sea, cuando tú entiendes y te paras desde el punto en que yo no soy el centro, pero soy parte de, me convierto en un líder de 360 grados porque estoy a la disposición y estoy puesto aquí en el camino para poder servir, para aportar y para traer ideas y traer cosas que ayuden. Entonces, el otro punto, el que vamos a hablar cuando hablamos de las relaciones saludables, en que paz no es la ausencia de desacuerdos. O sea, paz no es la ausencia de desacuerdos. O sea, paz es la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas, esa presencia que cuando nosotros nos hacemos presentes, valga la redundancia en esto, cuando nos hacemos presentes a la realidad de que Dios está presente con nosotros, eso viene a traer paz en medio de cualquier situación, en medio de cualquier conflicto. Lo platicaba en el podcast anterior cuando hablaba acerca de la situación de las personas en el tiempo de la guerra. La situación de la gente en el tiempo de la guerra, hubo comunidades enteras, tribus enteras que se encontraron acorraladas entre dos frentes y viviendo situaciones de encierro, de enclaustramiento, de estar ocultos, no un día ni dos, o sea, por años, porque la cuestión era así. Vemos la historia de Ana Frank, en medio de ese cautiverio, la chamaquita adolescente se inspira, escribe sus memorias de una manera tan lúcida y viendo una realidad desde donde estaba ella. Vemos a Viktor Frankl desde Auschwitz en su cautiverio, o sea, sacando lo mejor de él. A eso me refiero, o sea, en medio de esa situación tan horrible y de noche, como dice Elie Wiesel, o sea,
estas personas veían esa luz al final de esto, y aunque salieron con un punto completamente alejado de lo que es Dios por su experiencia, por donde ellos pasaron, o sea, ellos pudieron encontrar esa paz en la esperanza que tenían adelante, cuando la mayoría de las personas habían perdido la esperanza por completo. Entonces, no es una ausencia de problemas ni una ausencia de desacuerdos, porque esos siempre van a estar presentes. Simple y sencillamente es estar conscientes a esa presencia que ha prometido estar con nosotros. Otro punto que es muy importante entender en cuanto a la salud con las relaciones, nosotros queremos, o muchas veces tenemos la tendencia, el ser humano, a hablar y luego escuchar. Estamos hablando y luego escuchando. Queremos que nos entiendan, o sea, siempre queremos que nos entiendan en vez de quedarnos callados y de prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. O sea, quedarnos callados y pretender que todo mundo da por sentado y cree y piensa que, bueno, este cuate tiene razón en lo que está diciendo y lo que él propone pues es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Entonces pues así no es. Dios, en cuanto a la comunicación, y uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a la comunicación es que no entendemos la proporción de ella en cuanto a nuestra anatomía, porque proporcionalmente Dios nos capacitó para escuchar el doble de lo que hablamos. Puso 2 oídos y una boca, entonces en proporción debiésemos de escuchar el doble de lo que hablamos. Y una de las mejores formas de comunicarnos en las relaciones interpersonales es saber escuchar. Saber escuchar no para revirar con esa respuesta de sabelotodo, de yo ya me la sé la respuesta, no, simplemente de entender, de empatizar, de simpatizar con la persona con la que estamos dialogando, ¿ok? Hay que buscar entender antes de hacerte entender. Ese es el punto. Hay que buscar entender antes de hacerte entender. Y cuando hablamos de los derechos, de nosotros como seres humanos, pues uno de los derechos más poderosos que tenemos nosotros es el que se encuentra en la regla de oro, y es el de no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. O sea, no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Porque dice la Escritura, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego nos vamos por ahí en Mateo 5:44, y en Mateo 5:44 dice de esta manera: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos, injustos. Y qué grueso se pone Cristo aquí cuando nos habla de estas cosas. Esto es relaciones interpersonales. O sea, Dios nos invita a amar, nos invita a cuidar, nos invita a ser parte activa del cambio, desde la gentileza y desde el entender que el que está detrás de la persona que está enfrente de nosotros, pues tiene que ver con la historia, con un trasfondo, con una serie de situaciones que los han llevado a actuar y a reaccionar de la manera que lo están haciendo. Otra de las cosas en nuestro punto de los derechos es el detenernos, parar de ese mal hábito de andar creyendo que podemos nosotros leer la mente. O sea, andamos queriendo adivinar o leer la mente de la gente, y dice el proverbista en 18:2, dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón
se descubra. Otra palabra que se encuentra en Filipenses 4, hay otra palabra aquí en Filipenses 4, déjenme se las comparto aquí ahorita. Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, clarificando siempre las expectativas, las cosas que tenemos nosotros delante de nosotros. Y bueno, para mantener nuestras relaciones saludables es tan importante entender que el querer estar en paz con Dios es tan importante y tan poderoso como el tener paz en nuestras relaciones interpersonales. Ese es el punto al que te quería llevar hoy, cuidar de nuestros semejantes, como cuidamos de nosotros mismos, como cuidamos de nuestras familias, de las personas que nosotros amamos. Nos vemos. Gracias. Soy Sergio Mendoza. Gracias. Si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos. Dale un me gusta, dale un like y hasta la próxima. Soy Sergio Mendoza.